Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprendo en Casa del curso de comunicación para el segundo año de secundaria, del programa que fue transmitido el día lunes 7 de septiembre. El tema correspondiente a la semana 23 es: planificamos y escribimos la primera versión de nuestro listado de acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, veamos ahora en qué consiste el reto de Aprendo en Casa para esta sesión. Y esta vez nos han dejado elaborar la primera versión de un texto con acuerdos para regular las emociones y mejorar la convivencia en el hogar. Para ello, toma en cuenta los pasos de la planificación y respeta las propiedades textuales. Para poder resolver este reto es necesario que utilices el insumo que preparaste en el reto anterior a este programa, en donde tenías que elaborar acuerdos para mejorar la comunicación y la convivencia en el hogar durante este periodo de aislamiento social. Yo, por ejemplo, he elaborado 5 acuerdos. El primer acuerdo es elaborar un horario familiar en el que se distribuyan las tareas de la casa y los tiempos para cada una de esas tareas a realizar. El segundo acuerdo es acordar rutinas para compartir momentos en familia, por ejemplo, la hora del desayuno, la hora del almuerzo y la cena. Y también puede ser el hecho de compartir juegos familiares como Monopolio, Damas o Ludo, entre otros juegos. Tercer acuerdo, hablar honestamente de los temores que cada uno tiene. Fijarse especialmente en escuchar con atención, pedir por favor y agradecer. Cuarto acuerdo, hacer ejercicio y practicar meditación en familia para contrarrestar la ansiedad y la depresión. Quinto acuerdo, destacar las fortalezas y aspectos positivos de cada uno de los miembros de la familia y de la fortaleza que tenemos todos juntos. También es necesario que nosotros vayamos a ver los recursos que están disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa, en donde en la sesión anterior, como podrás recordar, ya se ha visualizado este texto: aislamiento social, tiempo para reconectarnos con las y los adolescentes. Así que brevemente vamos a dar un paseo por aquellas láminas que vamos a rescatar de esta sesión. Primero, en esta lámina nosotros podemos observar cómo es que se destaca el título y cómo es que utiliza un juego de palabras en donde relaciona el aislamiento social con la palabra reconectarnos, y especialmente le da un énfasis a las y los adolescentes. Así como también podemos destacar a cargo de quién estuvo la elaboración de este texto, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, las Naciones Unidas en colaboración con Perú, entre otros. Lo que podemos destacar también de este texto que pudieron abordar en la sesión anterior es que les daba un párrafo a manera de introducción en donde explicaban que querían acompañarlos en la tarea de reconectarse, como ya habíamos mencionado en la lámina anterior, y por eso presentaban consejos prácticos. Estos consejos son abordados en las siguientes láminas. Antes de eso tienes que tener en cuenta que en este caso, en el reto anterior o en la sesión anterior, ustedes pudieron abordar las 13 recomendaciones que te presentaba el texto, en donde te decía: incorpóralas a tu vida diaria y todos en casa se sentirán más respetados, seguros y contentos. Es decir, te habla con un lenguaje cercano, coloquial y sobre todo apelativo, de tal manera que quiere ejercer una influencia en tu accionar, valiéndose de las recomendaciones que presenta.
En la siguiente lámina que podemos destacar está el recuerda, que esto ya viene a ser la parte final de cierre. Y nos dice, esta es una oportunidad para que tus hijas e hijos adolescentes ejerzan su ciudadanía y se conviertan en promotores de las conductas responsables que ayudarán a que el Perú le gane al coronavirus. Tu ejemplo es clave, de ti depende. Y como podemos ver, también hacen uso de distintos tipos o fuentes de letra, usan otros colores y también los tamaños de letras juegan un papel importante. Sobre todo aquí tenemos que resaltar la parte de estas palabras que son colocadas con un tamaño de letra especialmente grande, en donde recalca que tu ejemplo es clave y que de ti depende que efectivamente este tiempo de aislamiento social sirva para reconectarnos, que era la función o el propósito principal del texto presentado en la sesión anterior. Y ahora que ya hemos revisado brevemente ese texto, antes de continuar, no te olvides que si tienes problemas de matemáticas de primaria o secundaria que te parecen muy difíciles, ahora nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Vamos a ver los pasos de la planificación para que nosotros podamos determinar cómo vamos a elaborar este texto con recomendaciones para regular las emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Y entonces el paso número 1 es determinar la situación comunicativa de nuestro texto, es decir, tenemos que determinar el propósito, con qué intención voy a escribir mi texto. Y la intención es para dar recomendaciones sobre cómo regular nuestras emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. También voy a tener que definir a quién va dirigido mi texto, es decir, mi destinatario. Y en este caso van a ser los integrantes de mi familia. Otro punto es que voy a tener que determinar el registro a utilizar, es decir, con qué lenguaje debo escribirle a mi destinatario. Y esta vez voy a utilizar un lenguaje coloquial que emplee una función apelativa a mi lector, es decir, que ejerza una influencia en él para que pueda modificar su accionar. Y también voy a determinar la extensión, es decir, cuántas recomendaciones incluiré en mi texto, y en este caso yo he planteado 5 recomendaciones. Pero esto también va a depender mucho de las recomendaciones que hayas elaborado como insumo del reto anterior. El paso número 2 es determinar las ideas generales que se abordarán en la introducción del texto. Es decir, qué ideas sobre la importancia de regular las emociones y comunicarnos plasmaré. Medularmente he pensado que voy a plantear la idea de que, a pesar de que estamos en una época de aislamiento y distanciamiento social, esta es una oportunidad para crear un puente que nos una como familia. Otra pregunta es, ¿qué propósito busco lograr con estos acuerdos? Ten en cuenta que los acuerdos que se ha planteado como insumo del reto anterior tenían como finalidad poder mejorar la convivencia en el hogar. Entonces, el propósito es mejorar o fomentar una mejor convivencia con los integrantes de nuestra familia. Paso número 3. Determina la idea central de cada acuerdo y las ideas a desarrollar a modo de ejemplificación. Y aquí vas a tener que responder a las preguntas. ¿Qué ideas desarrollaré en cada acuerdo?
Es decir, en cada uno de esos acuerdos que habías planteado en un inicio y que en mi caso son 5, vas a tener que desarrollar también algunos puntos más, es decir, establecer una idea general, la idea central, y según eso, partiendo de la idea central, vas a tener que desarrollar algunos ejemplos. Y es por eso que la siguiente pregunta nos dice qué tipo de ejemplos pueden acompañar mis acuerdos. Por ejemplo, hay un acuerdo en el que hablé que teníamos que compartir más tiempo con la familia, ya sea en la hora del almuerzo, en la hora de la cena. Y no solamente en esas actividades, sino también en otras actividades lúdicas. Por ejemplo, yo señalé que podía ser jugando Monopolio, Ludo, Damas, entre otros. El cuarto paso es determinar el cierre o reflexión final, que si podemos recordar el texto de aislamiento obligatorio que revisaron en la sesión anterior, termina con la frase "de ti depende". Y entonces de ahí podemos rescatar o plasmar esta primera pregunta: ¿qué mensaje espero que comprenda mi destinatario? Y en esta ocasión yo espero que mi destinatario modifique algunas de sus conductas y que pueda seguir algunos de los acuerdos que voy a presentar a manera de recomendación para que puedan mejorar y fomentar una convivencia más saludable dentro de su hogar. Y también quiero que se lleve. Y la siguiente pregunta es: ¿con qué idea final espero que se quede? Yo espero que el lector de mi texto se quede con la idea de que es el personaje principal que va a hacer posible que incluso en este contexto de distanciamiento, de aislamiento, podamos crear conexión, crear puentes de unión entre los integrantes de nuestra familia. Y el quinto paso es determinar el diseño y formato de tu texto. Y para eso debes definir qué tipo de letra te va a ayudar a que sea atractivo tu texto. Recuerda que puedes utilizar distintos tipos de fuente y tamaños. También, ¿qué imágenes pueden acompañar tu texto? Que en este caso tienen que estar relacionadas con los acuerdos de tu familia que hayas planteado previamente. También, ¿cómo distribuiré en toda la página mi texto y las imágenes? Y esto sí ya depende mucho de la creatividad que tú tengas para poder hacer una correcta distribución de cada uno de esos elementos. Y lo mismo pasa con el uso de los colores, en donde tienes que definir cuál sería la mejor combinación para llamar la atención de tu lector. Y así es como finalmente estaríamos llegando a solucionar el reto planteado para la sesión del día de hoy. Recuerda que en esta primera fase vamos a elaborar la primera versión de nuestro texto, con acuerdos para regular las emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Es decir, vamos a ver la etapa de planificación. Y en la próxima sesión vamos a elaborar la versión final sobre este texto. Asimismo, no te olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas entre 2, darle like y compartir nuestro contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides darle like, comentar, suscribirte, y si estás buscando la resolución de retos anteriores, puedes consultar en nuestras listas de reproducción según tu grado. Hasta la próxima.